En el episodio de hoy hablamos con Cristina Alexandri, cofundadora y COO de Bound4Blue, una empresa de ingeniería que suministra sistemas de propulsión eólica para transporte marítimo. Este es el segundo capítulo en el que profundizaremos sobre su modelo de negocio. Bound4Blue estuvo casi 6 años desarrollando prototipos hasta que el año pasado vendieron las 2 primeras unidades. Conoceremos cuáles son los beneficios que aportan los buques, cuánto puede llegar a costar una vela de este estilo y cómo se organiza una empresa con un reto tan ambicioso y complejo técnicamente. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Pau Tena. Hola, soy Xavi Vallés. Y esto es Geni, un espacio de conversación con la generación Impacto. Pues aquí seguimos, hablando de buques, de olas. Yo no me imaginaba que íbamos a poder hablar de estos temas en el podcast. O sea que y enterarnos, porque lo estamos entendiendo bastante. Justo. O sea, es un aprendizaje por dummies, sí. Un privilegio estar aquí. Estamos con Bound4Blue y ya hemos entendido en la primera parte todo lo que es el problema medioambiental que genera el transporte marítimo, ¿cómo lo llamamos? ¿El transporte eólico? ¿Cuál sería el concepto? Propulsión asistida por vela. Vale. Wow, pues como la propulsión asistida por vela puedes resolver o ayudar a resolver el problema, pero ahora tenemos muchas preguntas sobre cómo se pone en marcha una compañía que opere en este sector, empezando por cómo se diseña un producto de este tipo y quién tiene que diseñarlo. Bueno, primero empiezas con ideas locas, ¿no? O sea, primero empiezas con el problema. ¿Qué problema tengo? Y ahí se nos ocurrió la idea, como buenos ingenieros aeronáuticos, pues toda la vida estudiando alas de avión, y dijimos, ostras, ¿por qué no volvemos a poner alas de avión en barcos? Realmente no fue tan sencilla la historia, se le ocurrió al padre de José Miguel, nos lo contó, José Miguel nos lió, y bueno, empezamos a arrancar desde ahí. Empezamos, de hecho, con un sistema más parecido al ala de un avión, pero luego fuimos iterando con el mercado, un mercado que nos trataba de locos, porque es así, o sea, yo creo que suena fea esta palabra o suena como muy prepotente decirlo, pero éramos muy visionarios o demasiado, porque todo el rato que íbamos hacia ellos a preguntarnos nos decían, no sé, cualquier cosa, o sea, porque en realidad no creían que fuéramos a volver a usar velas de nuevo para propulsar barcos. Ahora ha cambiado mucho la historia, tú vas a un armador y lo que te dice es, sí, yo sé que voy a volver a usar velas otra vez, muy diferentes a las que se usaban al principio, mi única cuestión es qué vela instalo, ¿no? Esa es la única pregunta que tengo. ¿Y cómo iteras? O sea, ¿cómo convences a esa primera persona loca también, ¿no? que te ayuda a probar o testar esos primeros conceptos? Empiezas a hacer prototipos de tu concepto. El primer prototipo que hicimos me llegaba a la cintura, a la cadera. Ese sí que es pequeño. Una maqueta prácticamente. Claro, pero bueno, por lo menos minúsculo. Enseñas. Alguien te diría, bueno, ¿por qué no lo haces en el ordenador? Todavía peor, ellos quieren ver algo. Claro. Entonces, claro, les tienes que enseñar algo tangible, pero eso es muy chiquitín. Vosotros habéis visto las velas que tenemos abajo, esa es la pequeña, y la más grande es 3 veces más grande que la pequeña que tenemos abajo. Entonces, empiezas a escalar la tecnología también porque lo requieres, porque cuando diseñas muy, muy pequeñito, en software puedes reciclar mucho, ¿vale? Pero en hardware, si yo quiero hacer una casa muy chiquitita es que te va a costar, porque si quieres hacer tantas cosas es que no te va a entrar. No te va a entrar ni la mano para poder hacerlo. Entonces empiezas a hacer partes de lo que sería una vela grande. Entonces, si la vela grande pues sería de 20 metros, pues cojo un tamaño de 2 metros y hago ese mecanismo para 2 metros para probar que funcione. Y por eso habéis visto tantos prototipos de mecanismos, de giros, de sistemas, de... ¿Y es posible que con una parte pequeña funcione o no funcione y luego cuando lo expandes o cuando lo escalas a volúmenes más grandes deje de funcionar o en cambio funcione? Si entiendo bien tu pregunta es, ¿qué pasa? Yo hago 2 metros solo de esa vela y ahora quiero hacerla entera. Claro, digo, tal vez con la de 2 te funciona, pero luego cuando lo escalas a 27 no. ¿Eso puede ocurrir o no? Lo que hacemos, claro, nosotros vendemos el sistema ahora mismo con 3 modelos. Todavía no he contestado ni tu primera pregunta, ahora que lo pienso. Pero, bueno, ¿cómo convencemos al cliente? Esa era tu primera pregunta. Sí. Pues a base de ir iterando mucho, y estuvimos iterando mucho con un mercado realmente muy reacio a la tecnología, que todo el mundo se sitúe, que no ha innovado en su vida, mientras en el sector automovilístico todo lo que se hace en la Fórmula 1 se acaba implementando en cierta forma
acondicionado se ve si tiene aplicación en nuestros coches del día a día. En el sector marítimo no pasa, tú tienes la Copa América y tú puedes llegar a pensar, pues si ahí hay mucha eficiencia aerodinámica en esas velas, pues no han llegado nunca a pensar hacer esa transición de innovación de como la competición tipo Fórmula 1 de los veleros. Entonces, primero es iterando mucho y el primer cliente lo ganamos participando en una incubadora. Bueno, más que incubadora, era una aceleradora en Galicia que se llama Fishing Tech. Y ahí eran clientes, básicamente ponían en contacto armadores, nuestros potenciales clientes que tenían un problema y soluciones para poder pilotar la tecnología. Y es ahí como pues implantamos la primera vela de succión en un barco de pesca. Era una aceleradora para armadores de pesca y tecnologías para flotas de pesqueras. ¿En qué año se hizo el primer trayecto de Bound for Blue? 2021. Wow, o sea, en plena pandemia. En verano de 2021 instalamos la primera vela en el barco de pesca. O sea que el proceso de desarrollo, desde que tenéis la idea hasta que sale de puerto un barco con la vela, fueron... Pues desde, en realidad, 2015, porque en 2014 arrancamos la empresa y la constituimos como tal, ya no era un proyecto, una idea, ya era una empresa, pero claro, no fue hasta 2015 que arrancamos pues teniendo ya financiación, pudiendo ya costear muchísimo más. Porque... ¿Vosotros salíais de la universidad o ya teníais cierta experiencia? Entiendo, en el sector marítimo no, o sea, en el sector marítimo cero. O sea, cero. Nada, o sea, no sabía ni que los nombres de los barcos. Hay un meme muy gracioso, ¿no? Lo que la gente ve cuando ve un barco y tú ves diferentes tipos de barco, la gente dice un barco, otro barco, otro barco. No, lo que la gente ve cuando está en el sector es y te vas hasta... Claro. Bueno, en los aeronáuticos también nos pasa con los aviones, ¿no? El Boeing, no sé qué. A mí ya no me pasa. Creo que no me ha pasado en la vida y soy aeronáutica. Pero si llegas de adentro y piensas desde tu sector como ingeniero aeronáutica que solo es la tecnología, hay que desarrollar la tecnología, pero una vez la pones en el barco, pues hay una interacción con el barco y está muy bien la parte aerodinámica, pero solo es una parte del problema, ¿no? Para poder desarrollar la tecnología. Y es ahí cuando empiezas a aprender. Mis dos compañeros venían de trabajar en una startup del sector espacial, donde ahí pues cogieron, se unieron al inicio del todo, junto con el fundador de la compañía, y pues desde el principio, desde tener una idea hasta incluso vender los primeros billetes para turismo espacial, porque llevaban globos al espacio para turismo espacial. Y nada, ahí vieron toda la fase de desarrollo de producto, venta, búsqueda de financiación, gestión de fondos, marketing y demás. Yo salía de la universidad, ¿Y tenéis otros productos o otras soluciones que tengáis en pipeline o pensando aparte de la vela? Sí, de hecho, el proyecto más ambicioso que tenemos, que sería la siguiente etapa, sería la aplicación de estas velas para la generación de energía. Sería un barco con velas instaladas, solo se movería gracias al viento y ese barco pues iría atrapando los mejores vientos, no iría de un puerto A a un puerto B, sino que estaría en el mar, navegando de una forma un poco aleatoria, loca, no va recto, pues cogiendo ese viento y se movería la embarcación. Y debajo del barco pues hay unas turbinas sumergidas y esas turbinas rotan y se genera una energía mecánica. Sería como un poco un aerogenerador, pero vale, en el mar, una turbina. Y esta energía mecánica se transforma en eléctrica, dentro hay un electrolizador a bordo y separas el agua, que es previamente acondicionada, o bien la llevas a bordo ya desalinizada y la separas en oxígeno e hidrógeno. Eso es el electrolisis. Hidrógeno verde creado a través de tecnología eólica en el mar. Exacto. Wow. Y una vez lo tienes lleno, llegas a puerto y descargas el hidrógeno y el oxígeno. Esta es la idea principal. O sea, la generación completamente verde end-to-end, ¿no? O sea, sí, todo es verde. Joder, qué guay. Ojalá salga, ¿no? Oye, ¿cuántas velas hay instaladas ahora mismo de Bound for Blue? Ahora dos, pero tenemos más de 10 unidades en fabricación ahora. De hecho, van a llegar a 20 casi, en muy poquito, con los contratos que tenemos. O sea, que casi por 10 de prácticamente un año para otro. ¿Y cuánto tarda en producirse una vela? Ahora estamos tardando un poco más, sobre todo por la parte de electrónica, pero como os podéis imaginar hay bastante disrupción en entrega y es un poco loco. En algunas han llegado a tardar lo que antes era un mes, te dicen de tiempo 6 meses,
Entonces, lo que nuestra parte crítica en la cadena de fabricación es la parte de electrónica y control. Pero lo que es fabricación, en menos de 2 meses tienes las velas fabricadas. Electrónica son... automatismos, incluso la pantallita táctil que tiene, eso es lo que más está tratando de lejos. Hablábamos justo antes del prototipo, pero ¿qué partes tiene esto, la vela? Así a grandes rasgos, que entiendo que tiene miles de pequeñas piezas, pero... Pues la vela está fabricada de acero naval, ¿vale? Y tiene un tratamiento, el más alto de todos, para protegerla a nivel de pintura y demás. Es una estructura metálica que la parte principal pues como en forma de huevo y tiene un flap muy similar a los flaps de los aviones. Flap es una superficie que aumenta la superficie de tu vela o que aumenta la curvatura de tu vela, ¿vale? Es lo que sale del avión cuando está despegando. Está despegando, sí. Ah, vale. Entonces, aumentas la superficie de la vela y aumentas también la curvatura y así aumentas la sustentación, que es aquello que hace volar a los aviones. Nosotros, en lugar de hacer volar a los barcos, pues los propulsamos, esa fuerza la usamos de otra forma. Tienes ese flap que rota, pero tiene 2 posiciones, para tapar una parte de los agujeritos que hay en una zona de la vela y para tapar los otros, que si alguien se mete en la web y lo ve, pues verá una zona que está con agujeritos, como una banda. Esa banda es la que tapa el flap, dependiendo de si te viene de babor o de estribor. Y parece un altavoz, ¿no? Como sí, parece un altavoz, sí. Sí. Entiendo también que a nivel equipo también estéis estructurados, o sea, la vela es una única unidad, pero dentro de la vela hay subunidades, ¿no? Que cada equipo se encarga de una unidad en específico, ¿o todos trabajáis en la unidad? Luego, espera, me faltaría, hay diferentes partes. Luego tendríamos, por ejemplo, el ventilador, que es lo que genera esa succión del aire, que hace que sea, como decíamos en el otro episodio, pues 7 veces más eficiente que la ala de un avión. Así que esto es lo que lo hace posible. Y luego, pues el sistema de giro de la propia vela. La vela se tiene que orientar al viento y entonces lleva un sistema, pues, de giro como una grúa normal, pues para orientarse. Automáticamente. Dentro del sistema está incorporado el sistema de control y cierta sensórica en la vela y en el barco para poder operarlo, para saber, pues dado el viento cómo te viene, cómo tiene que operar mejor. Entonces, ¿cómo estamos estructurados? El equipo está estructurado en diferentes áreas. Entonces tendríamos un área más de desarrollo de negocio y comercial, tendríamos un área de control y automatización del sistema, una de performance. Una vez tienes muchos datos, tienes que analizarlos, y si alguien me escucha aquí y quiere unirse, es muy divertido, porque es muy difícil saber cómo la vela influye en el barco, porque hay muchos parámetros que tienes que estar controlando y ver cómo te está influyendo otras cosas, como por ejemplo tener el casco más sucio del barco, pues te va a cambiar los resultados. Luego tenemos... ¿Y esa gente son gente analista de datos? Analista de datos y, a ser posible, con experiencia en el sector marítimo. Que sepa que quizás ese incremento de consumo se debe porque se ha roto algo del motor. Pero que hay miles de variables, ¿no? Muchísimas. Claro. Muchísimas. Tenemos un grupo de trabajo que se dedica a analizar los datos de las velas para saber cuánto está ahorrando, y eso ayudarnos también a analizarlo y a mejorar nuestro sistema de control, para saber cómo optimizar el control barco por barco. Como habrá interacción con el buque, habrá interacción entre velas, pues cada vela no va a operarse de la misma forma. Vamos a intentar sacar el máximo provecho de eso, y lo hacemos gracias a este departamento que tenemos, este equipo de trabajo. Luego tenemos un equipo de trabajo más de mecánico estructural, que se dedica a diseñar los mecanismos y a calcular que estructuralmente aguanten, básicamente. ¿Y luego qué formación tienen? Ingenieros, prácticamente todos ingenieros, matemáticos, estadistas, ingenieros de todo, industriales, aeronáuticos, de control, eléctricos. Mucho número, ¿eh? Joder. Y bueno, también está el área de negocio. Ahí también hay números, pero de otros. Y luego tendríamos como el equipo de commissioning, que le llamamos, que serían los que van a instalación y se encargan también de hacer sea trials, llevar a cabo la instalación en los astilleros o en el puerto, y poquito más. También hay la parte de control, calidad, quizá cae más debajo de mecánico estructural hoy en día, y también la de fabricación, por ejemplo, de los armarios de control, que es lo único que hacemos en la empresa, cae debajo del departamento de control, así que ya no lo menciono. ¿Cuántos sois? Pues 31 hoy en día. Pero externalizamos la fabricación. Vale. Entonces eso, pues la verdad es que de forma indirecta yo creo que estarán trabajando alrededor de unas 50 personas. Y tú, como CEO,
¿De qué te encargas? Porque es un rol que aquí digo, joder, ¿qué es CEO en Bound4Blue? ¿Qué debería ser? Y luego otra cosa es lo que yo hago. Lo que debería ser, porque hasta ahora no ha sido tan necesario, es llevar a cabo la parte operativa de la compañía. Es decir, dónde fabrico, con quién fabrico, con quién me asocio, por ejemplo, para hacer mantenimiento si es necesario, para hacer instalaciones, equipos, o sea, al final que todo fluya y que no se me escape el dinero en la parte operativa, ¿no? Cómo transporto esas velas, a qué cliente me dirijo antes o no me dirijo antes por el motivo que sea, porque a nivel operativo yo esté mejor preparada o no, por el tipo de rutas que haga, el tipo de buques, al final liderar la parte de operaciones. En la realidad, cuando empiezas una empresa, haces de todo. Entonces, claro, en una etapa de desarrollo e innovación que hemos tenido muy grande, pues desde 2015 que empezamos con la primera ronda de inversión hasta 2021 que instalamos la primera vela, y ahora que es cuando de verdad está habiendo ese escalado de unidades tan grande, la demanda tan grande respecto a las otras, ¿no? Estamos por 10 la fabricación, o sea, es una escala muy grande, aunque cuando miras las unidades no es tanto, pero claro, a nivel de empresa sí, porque esas velas van a partes muy diferentes del mundo y tienes que gestionarlo. Eso es un sideral, ¿no? Que no llegue a no sé qué país y tengas que pagar aduanas y nacionalizar los sistemas y pagar luego otra vez. Hay una parte ahí, ¿no? Pues claro, cuando empiezas y arrancas la empresa, pues desde inversión, crecimiento de equipo, yo misma hoy he estado haciendo entrevistas de trabajo también, estar hoy aquí también, difundir el proyecto, hablar de él, cualquier cosa, hasta regar las plantas. Siempre lo digo en plan broma, pero es verdad, o sea, se está para todo. Y a nivel comercial, entiendo que es muy distinto, ¿no? El ciclo de venta, ¿cómo funciona un equipo comercial en este tipo de sector? Me encanta porque tienes a alguien del equipo comercial delante, que soy yo otra vez. Siempre voy cambiando los carteles según lo que se necesite. Depende del cliente. Si el cliente ha hecho sus deberes, por así decirlo, que es decir, se ha mirado cómo funciona el sector, las tecnologías y viene como preparado y es estudioso, por así decirlo, es muy sencillo, porque no le tienes que explicar nada. Si viene de cero, pues entonces le tienes que acompañar adquiriendo ese conocimiento. Básicamente les ayudamos dándoles herramientas para que puedan tomar la mejor decisión. No les decimos, mi producto es el mejor y ya está, y vengo a vender mi producto y te cuento mi historia. Es bueno, ¿qué problema tienes? Si es para ti o no es para ti. Le explicas muy bien si no es para esa persona, por qué no es. O por si no es para su flota, ¿no? Porque para las personas no son, pero ¿por qué no es o por qué sí? Y me recuerda, por ejemplo, pues a un cliente que se nos aproximó y pues no era para su flota porque su flota iba por el Mediterráneo y las rutas son muy malas en el Mediterráneo, la intensidad de viento, y el payback era muy grande. Entonces le estuvimos explicando por qué, que no era por la tecnología nuestra, que no le intentaran engañar en otros lados, que es que cualquier cosa con viento no le iba a ser útil, ¿no? para su caso. ¿Suele ser un acercamiento más proactivo por parte del cliente o vosotros buscáis activamente a quién vender? Hasta ahora ha sido de hecho orgánico. O sea, claro, cuando te digo el equipo comercial lo tienes delante, en realidad es David sobre todo, porque es una venta muy técnica, y José Miguel y yo dando soporte. O sea, hoy en día no hay equipo comercial, somos nosotros, los fundadores, quienes vendemos, que yo creo que eso es muy importante, que te bajes al barro con tu solución, con el problema. Conocéis también al cliente mucho mejor, ¿no? Y que se lo expliques, ¿no? Al cliente. Pero sí, ahora ya es más proactivo. De hecho, ahora con la ronda que tenemos en marcha estamos creciendo el equipo y, por supuesto, ya en el estado de desarrollo que estamos de producto ya no es I+D. Estamos hablando de desarrollo más incremental, el que estamos efectuando dentro del producto. Y entonces ya es comercial. El producto ya se tiene que vender. Porque el producto es simplemente el producto físico, no hay un servicio asociado después de la venta. Sí que es. Yo esto me gusta verlo como salvando las distancias hoy en día, ¿no? Como Mickey Mouse. Mickey Mouse es Mickey Mouse, pero se ha construido muchas cosas alrededor de Mickey Mouse. Mi sistema es solo el inicio de lo que luego se puede hacer añadido. Hay clientes que te piden un servicio de mantenimiento, que por supuesto, bueno, es muy sencillo el mantenimiento, pero lo quieren porque no conocen la tecnología y no quieren ese riesgo quizá añadido o problemas con su tripulación y te dicen, hazlo tú. Desde quiero un software que me optimice las rutas y eso es un añadido. O quiero, eso también lo tenéis. O quiero que me actualices, por ejemplo, el software. Entonces, si yo te hago actualizaciones de software como similares al móvil, para que tu vela opere mejor, también lo mismo. Spare parts, reemplazos de producto después de la vida útil,
¿Mantenimientos? Sí, mantenimientos, muchísimas cosas. Desde eso hasta, por ejemplo, monetizar créditos de carbono por el uso de la vela. Vale. Es el inicio. O sea, yo una vez tengo la vela, he sensorizado el barco entero, puedo incluso decirte en ese momento, porque estoy viendo mi vela. Tú ves tus velas, ¿no? O sea, el dato es tuyo también, o puedes acceder a él. Claro, porque al final a ellos también les interesa que yo esté monitorizando la salud de esa vela. Vale. Si esa vela, por ejemplo, se está haciendo un mal mantenimiento, yo veo la salud del sistema, por así decirlo, y puedo decirle, oye, párate en el siguiente puerto, que hay que hacer mantenimiento, que hay que hacer lo que sea. ¿La podéis ver con cámaras? Ver no. Por ejemplo, en las unidades que estamos instalando ahora se están instalando unos mecanismos para ver en todo momento las fuerzas que se están ejerciendo en diferentes partes de la vela. Sensorizamos no solo la vela, sino también el barco. Y, por ejemplo, a la vez que recibo datos, también puedo ver si ha habido un incremento de combustible, si es debido a que están operando mal el barco. ¿Y puedes dar recomendaciones también? Vale. Entonces, eso sería performance monitoring, que se llama, que es monitorizar el rendimiento de los buques y darles añadido. Eso sería un servicio diferente. Y también con los datos o sea, si escaláis y ojalá tengáis millones de velas implantadas, también tendréis mucho valor ahí, ¿no? En el dato, y poder dar recomendaciones. Que el dato lo usamos por y para ellos. O sea, claro, vale. Los datos... No cruzáis con empresas. No, lo que usamos son los datos, lo que aprendemos de nuestro sistema, cómo funciona mejor el sistema de control, operando de diferentes formas. Se ve beneficiado el cliente cuando se está iterando, pero también se ven beneficiados otros armadores más tarde, porque si yo he mejorado cómo se tiene que controlar la vela, pues también las otras velas funcionan mejor. Un ejemplo que pongo es, pues cuando el viento te viene para aquí, vaya rápidamente y se oriente, porque si tarda muchísimo en de verdad saber cuál es el viento, cómo se tiene que orientar a ese viento, estoy perdiendo mucho tiempo que no estoy ahorrando combustible. Y ese es un ejemplo. Pero no, o sea, yo no, de lo que aprendo en su barco, no le vendo los datos a nadie. No es vender, pero tal vez ahora la palabra de moda, que es la inteligencia artificial, no sé si también tenéis alguna cosilla por ahí. Esto sería en un futuro, yo creo que hablar de esto ahora es como... utópico. Sí, como vale. Muy lejos de que ocurra. Vale. Por así decirlo, pero por supuesto, yo creo que primero iría una capa más de machine learning, que ya... ¿Todavía queda? Y luego una capa más de inteligencia artificial para la parte de control, estamos hablando... Pues la pregunta del millón, yo no me atrevería a hacer una estimación, pero un orden de magnitud, ¿cuánto cuesta una vela? Estamos hablando de centenares de miles. Hablamos... Aquí todos a lo grande, por lo que parece. No, porque cuando piensas en el precio de verdad de un barco, es como... ¿Cuánto puede costar un barco? Muchos millones. Muchísimos, depende del barco, pero muchísimos. Y claro, estamos hablando de un porcentaje que no llega ni a un 1% del precio de fabricación de un barco. Vale. O sea, estamos hablando de... peanuts. Un accesorio. Sí, es como unas gafas de sol, ¿vale? De hecho, alguien en el sector marítimo me dijo, es que tus velas es como comprarte tú un patinete. Para ellos, comprar velas es como comprar patinetes para su empresa, a nivel de que estamos hablando. Colchoncitos para el micro. Para grabar. Entonces, hablamos de esos rangos. A mí, antes que hablar de precios, sobre todo me gusta hablar de qué ofrece el sistema, porque tú puedes tener un sistema muy caro, a nivel de monetariamente hablando, ¿caro qué es? Que sean muchos ceros o cuánto de verdad me está dando, porque si me da también el del orden... Claro. Pues perfecto. Entonces, nosotros nos gusta hablar más de payback, que está en torno a 2 años y medio y 6 años, dependiendo de las rutas y de cómo operes tu barco. ¿Y cuál es la vida útil de una vela? Alrededor de 20 años. Por lo tanto, puedes saltar de barco en barco si el barco termina su vida útil antes. Sí, sobre todo si lo instalas en un barco existente ya hoy en día, pues puede tener, por ejemplo, 10 años. Quizás ese barco se desguace a los 25. Pues bueno, le quedarían 5 años de extra a esa vela, ¿no? Pues en un buque nuevo, donde se pudiera albergar esta unidad, pues se podría instalar. ¿Y se diseñaría de forma distinta un buque si ya se sabe que se va a instalar la vela? Sí, de hecho ya prepararías el refuerzo y harías cosas diferentes. O sea, incluso el coste de instalación es menor por el hecho de que sea un barco de nueva construcción. Vale. De hecho, se plantean incluso, todavía hoy esto hay que iterarlo mucho más con la sociedad de clasificación, pero nuevos cascos que sean mejor a nivel hidrodinámico para poder albergar las velas. ¿Todos los puertos están preparados para recibir un buque con velas o no afecta en nada? Sé que hay algunos,
hoy en el día, de los 90.000 barcos que hay en el mundo, tan solo 20 albergan este tipo de tecnología o están capacitados para llevarla. Sé que algunos de estos barcos que no llevan nuestra tecnología han tenido algún problema accediendo a puertos. Desconozco realmente qué puerto y desconozco si es por el tipo de sistema que usaban, porque difiriera del nuestro, que en este caso seguro, porque el nuestro es diferente. En el caso de nuestros clientes, ninguno ha tenido ningún problema, y con los clientes que estamos trabajando ahora para instalar el sistema se ha consultado a los puertos a nivel operativo si podrán entrar esos barcos con esas velas, con las nuestras, y todos han dicho que sí. Pero bueno, puede ser, ¿no?, que hay algún sistema en el mundo o algún barco con este tipo de tecnología de propulsión asistida por viento que no haya entrado. Y una cosa, has dicho que hay 90.000 buques en el mundo y solo 200 pueden usar vuestra tecnología. No, hay 90.000 y solo 20 llevan un tipo de vela que puede ser la mía. De hecho, de esos están contabilizados 3, porque se incluye que lleven la vela o estén preparados, y uno de mis clientes ya tiene el barco preparado. Vale. Y luego otro tipo de sistemas, como pueden ser velas rígidas como alas de avión, rotores Flender, que son cilindros rotatorios, o kites, cometas. Vale. Cometas que van con una cuerda, literalmente. Sí, y van empujando desde proa el barco. De esas hay menos. De hecho, al final de este año el número de unidades de velas de succión, que es lo que nosotros ofrecemos, se igualará a los rotores. De hecho, los rotores y las velas de succión sería la tecnología más madura en el sector. ¿Y los otros casi 90.000 buques que no llevan nada, es por incompatibilidad o porque todavía no? Porque todavía no han llegado, estamos en ello. Es vuestro mercado objetivo, ¿no? Nuestro mercado es el 80% de esos barcos, porque el restante no podría albergar la tecnología. Bueno, está bien, ¿no? Es bastante grande, sí. Y cuando hablamos de negocios que parten de la sostenibilidad, muchas veces es más exigente con la propia sostenibilidad del negocio, ¿no? ¿Cómo interfiere esto en vuestros modelos de producción a nivel de las emisiones que genera, etcétera? ¿Te refieres a nosotros fabricar las velas? Vosotros fabricando. Aquí hay... ¿Qué preguntas te haces? Nosotros hemos hecho como si fuera un life cycle assessment, pero bastante más sencillito. Participamos en un programa de aceleración europeo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, en concreto Climate Kick, que está enfocado al cambio climático, y analizamos precisamente el impacto negativo de fabricar las velas y transportarlas hasta el barco versus el impacto positivo en los más de 20 años, pues, de vida útil, ¿no?, del sistema. Y la verdad es que obviamente el impacto es ridículo, ¿no?, a nivel de fabricación. Nosotros fabricamos en acero, por supuesto fabricar acero emite, pero también hago la siguiente apreciación, y es, por ejemplo, si lo hiciera en compuesto, eso no se puede reciclar. Claro. Que es lo que nos está pasando con el sector de la eólica, con los aerogeneradores, que tenemos un desierto lleno de palas rotas que no sabemos muy bien cómo reciclarlas. Enterradas muchas veces. Enterradas. Y claro, aquí radica la pregunta de, bueno, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo en esto o hacerlo en lo otro? Bueno, yo veo que es el balance, ¿no? El impacto tan grande que tienes de usarlo realmente equilibra el otro. Y luego compensa. Y luego el fabricante con el que nosotros tenemos un acuerdo para realizar esa fabricación, por ejemplo, ha instalado todo placas solares en su fábrica. Estuve hace nada y pude verlo, entonces usa energía, pues, renovable. Entonces, dentro de lo que cabe, pues me refiero, se hace lo más sostenible posible. Y claro, trabajamos incluso en acero reciclado. Y justo, o sea, vuestra vela, aparte de que puede cambiar de buque, también cuando termina la vida útil y ya es inútil, ¿se pueden reutilizar ciertos materiales para otra vela o eso es complicado? Podría reutilizar aquellos elementos que siguieran, que pudieran reutilizarse, como por ejemplo, yo qué sé, si el fan está bien, el ventilador, pues podría reutilizarlo. Motores, podría reutilizarlos si están bien. Aquí radica la pregunta, quizá tú como cliente, ¿no? Tú tienes esa vela, si quieres que, yo qué sé, tú te compras un coche nuevo, si quieres que te lo cambien o no. Esto ya es a criterio del armador. Pero, por ejemplo, si está bien, te lo puedes guardar como reemplazo. Por si acaso el día que se estropee el otro, pues tienes, aunque ya haya sido utilizado, pues tienes ese, no lo desechas. Y luego el acero, pues lo reciclas. ¿Y cuál es el plan a corto plazo de Bound for Blue? ¿Cuál es el próximo hito que decís, estamos trabajando para este día? Ostras, para mí mi sueño es estar en el puerto de Barcelona, bueno, en cualquier puerto, o en el de Santander, y ostras, ver llegar estos barcos con velas, ¿no? Y que sea un estándar.
O sea, nosotros trabajamos porque, al igual que los motores son un estándar en el sector marítimo, pues es impensable que hoy en día un recurso que es gratuito, ilimitado, renovable, no se esté usando, pues por quizá sesgos, ¿no?, de las personas, más que porque haya un problema en la tecnología en sí misma, que no lo hay. La tecnología está ahí, lo que hay que romper son esas barreras. Y a nivel inversión, también son venture capitals o son entidades particulares que se centran en este sector, o un venture capital normal de tecnología puede invertir en una compañía como vosotros. O sea, ¿cómo es el sector inversión en esta parte? Claro, es que ahora está muy de moda invertir en renovable, ¿no? Todo es sustainability. Impact. Cuando empezamos, todo era software. ¿Cómo que no tienes un software? A ver, no. Para de verdad generar impacto, el software está muy bien, pero llegas a mejoras de eficiencia muy poquitas. Y claro, no se invertían en el sector industrial, por allá 2014-2015, ni de broma. Procesos, bueno, intensivo en capital, una etapa de desarrollo muy grande. ¿Cuándo sales al mercado? Porque cuando rompes el esquema, ¿no?, de las startups justamente tecnológicas. Sí, y rompías también con el esquema de la estrategia de inversión de los fondos de capital riesgo. Claro. Yo siempre he dicho que nunca hemos sido para un fondo de capital riesgo. De hecho, no tenemos ningún fondo de capital riesgo a día de hoy dentro de la empresa. Quizá de aquí a unos meses, quién sabe, ¿no? Pero a día de hoy no. Entonces, toda la inversión nos viene, pues, de inversores privados, business angels, pues family office, pues familias que tienen dinero, que invierten pues, por ejemplo, vienen del sector industrial y obviamente les gusta invertir en aquello que conocen, que es el sector industrial, o gente que viene del sector marítimo y entonces conoce también el sector e invierte. ¿Y existen subvenciones o en el sector público también hay ayudas de este tipo? Sí, muchísimas. De hecho, si no hubiera sido por Europa y por España en general, más por Europa, por cierto, pero pues hubiera sido imposible. ¿Por los New Generation también? ¿O? No tanto, porque digamos que esto ha llegado ahora. Han sido más proyectos europeos y sobre todo a nivel nacional. De hecho, nos tuvimos que mover de Cataluña a Cantabria. O sea, la empresa la arrancamos en Cataluña y nos movimos a Cantabria, y gran parte del equipo se trasladó a Cantabria, precisamente porque el apoyo regional en esa región hacia el sector industrial era mucho más grande, mientras que en Cataluña las subvenciones o el soporte por parte de la Generalitat era más poquito. Había solo una línea de subvención que, con pinzas, pues en Cantabria es constantemente apoyo al sector industrial, porque su PIB regional es muy dependiente de la industria. Entonces, claro, el apoyo que tienen pues es mucho más grande. No culpo a Cataluña para nada, o sea, tú apoyas a tu segmento productivo que tengas, pues si es servicios es servicios, si es industria, y bueno, ahí ya caen las estrategias de cada región o del país en completo. Y a nivel europeo, pues sí que hay muchísimas más subvenciones de apoyo y mejor en cuanto a porcentaje de subvención, ¿no? Porque el dinero llega más por el plan de industrialización o por la vía de la sostenibilidad. Sobre todo a nivel europeo ha llegado más por la vía de la sostenibilidad y muy enfocado en la línea de sector marítimo. O sea, en Europa tienes subvenciones públicas que quizás son más generales, donde aplica cualquier tipo de compañía, da igual del sector que sea, no te diría del estado de TRL, pero más o menos. Y luego tienes sectores más específicos, pues convocatorias para health, convocatorias para el sector marítimo, y es justamente ahí donde nosotros arrancamos con el primer proyecto europeo en el sector marítimo, justamente en pesca. Luego entró más tarde otro proyecto europeo, ahora tenemos alguno más, y la verdad es que eso pues te da la vida a nivel financiero y a nivel de desarrollo, te permite hacer justamente lo que necesitas, desarrollar. La paciencia, ¿no? Al final. Sí, se necesita, ¿no? Yo recuerdo una subvención que hemos llegado a presentarla más de 10 veces hasta que al final nos la han dado. Pues siempre nos quedábamos a 2 décimas de conseguirla. O sea, no es que digas, es que te han dicho que no porque no estás hecho para las subvenciones, porque el presupuesto es limitado y aplican tantas empresas que puede ser que te quedes fuera. ¿Cómo funciona? ¿Va por nota o...? Depende de la... He dicho 2 décimas y digo, joder, la selectividad... Depende de la subvención. Pero en esta subvención pues te dan unos puntos, se hace como una ponderación y te queda una nota. Entonces hay una nota de corte, dependiendo, claro. Pues tienen de X millones para poder otorgar a esos proyectos. Se dan por orden de que tiene la mejor nota y hasta que se acaba la subvención, y esa es la nota de corte. Si te has quedado por abajo 2 décimas... O sea, pues, también dependes de los proyectos que hay.
O sea, si hay proyectos, eso también tal vez es positivo. Si te quedas fuera, quiere decir que hay bastantes empresas que están empezando en el ámbito de la sostenibilidad o en el sector marítimo. También depende si te quedas fuera de cómo evalúan tu proyecto, porque una persona puede ver tu proyecto pues de una forma u otra. Suelen verlo más evaluadores, el proyecto, evaluadores independientes, pues también depende de cuán independientes sean o no. Si lo son, depende de cuánto conozcan el sector, porque sí, es industrial y sostenibilidad, pero quizá no tienen ni idea del sector marítimo y ven la propuesta de otra forma. Quizás son más conservadores o menos, ¿no?, al analizar, y eso también tiene sus propios sesgos. Somos personas. Sí, o sea, sí. No digo que el sistema no es perfecto. No, pero es verdad que es recurrente cuando hablamos de este tema con los distintos startups que estamos entrevistando, lo costoso que es aplicar a estas cosas, y muchas nos han dicho, incluso yo ya paso del tema porque el payback de la subvención me puede salir carísimo, ¿no? En nuestro caso, la verdad es que no. Claro, porque el volumen aquí entiendo que el volumen al que aplicáis es subvenciones de... Sí, hablamos de subvenciones pues de más de $500,000, seguro. Claro. Y de hecho la penúltima que hemos recibido fue ser aceptados por el EIC, bueno, la de la Comisión Europea ha sacado un programa que sería como la antigua fase 2, donde se nos va a conceder alrededor de 9 millones de euros. Tanto como fondo público como también privado, ¿no? Una parte, pues iría a la parte de inversión directa en la empresa. Entonces, claro, cuando llegas a estos niveles, pues la verdad es que ayuda muchísimo. Claro. No es lo mismo que conseguirlo con inversores privados uno a uno, necesitas muchos, ¿eh? Claro. Sí. Pues estamos llegando al final. Sí. Y nosotros siempre terminamos con 2 preguntas. Son muy fáciles, ¿eh? Son muy Madre mía. fáciles. No, tranquila. La primera es, ¿por qué se llama Bound for Blue? Pues la idea, de hecho, fue de José Miguel junto con otro compañero que arrancó, pero al final, bueno, su camino le llevó por otro lado. Y Bound for Blue significa yendo hacia el azul. Vale. Es como un juego de palabras, lo típico que cuando vamos todos en el AVE, en plan Bound for Madrid. Un poco similar, cada vez que lo escucho me acuerdo del nombre, aunque no surgió de ahí la idea, pero bueno. Y nada, es un juego de palabras, el 4, el 4 que está en el logo y demás. Y azul, pues porque al final es hacia donde tiene que ir el sector. Qué guay. Muy bien, y luego también terminamos, nuestro podcast se llama Geni. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué crees que quiere decir ¡Ostras! Geni? Geni. Para mí sería un gen como de innovación, quizá, Vale. y algo como que supongo y espero tengamos todos los que estemos entrevistados por aquí. Muy bien, sí. Qué guay. No te desvíes. Pues, jolín, han sido 2 capítulos súper interesantes. Además, yo creo que siempre que hablamos de descarbonización, y muchas veces en prensa se habla del 40% de la energía es renovable y se confunde energía con electricidad, ¿no? Y hay mucho ámbito no eléctrico que también hay que descarbonizar, y este es un ejemplo claro. Entonces, millones de gracias. Nos ha encantado ver las velas, ver la oficina y mucha suerte, y seguro que, va genial. Viento en popa. Viento en popa, a toda vela. Mucha suerte. Hasta el siguiente luego. episodio.